Dana, muchísimas gracias por haber querido venir al Rincón de ESPE. Gracias. Para nosotros es una satisfacción inmensa, para el periódico, pero para mí muy especial. Muchísimas gracias y es un honor también estar aquí con ustedes. Sí, pues bueno, el motivo por el que te he llamado como embajadora en funciones del Estado de Israel es porque realmente hay muchos españoles que estamos muy preocupados por muchas cosas. La primera de todas, ¿por qué esta ola de antisemitismo de repente entre la izquierda europea y occidental? Yo es que, como recuerdo, que en tiempos de Franco jamás se reconoció el Estado de Israel en España. Al revés, Franco ayudaba a los palestinos. Tuvo que venir la democracia para que se reconociera el Estado de Israel. Y sin embargo ahora, pues vamos, parece enteramente que se quieren reproducir, ¿no?, el Holocausto, pero al revés. Lo que estás diciendo es parte de una historia que vemos desarrollando y que nos preocupa mucho. Y parte del problema, como has mencionado, la gente se olvida de la historia y se olvida del pasado. Y lo que vemos ahora es una trayectoria ya de varios años. Ahora es una tormenta perfecta, pero este odio ya se está cultivando. Lo que vemos desde el 7 de octubre, desde los ataques horribles de Hamás y desde la trágica guerra contra Hamás en Gaza, es que vemos una excusa más para promover ese odio. Así es. Y lo vemos en diferentes países y aquí en España nos preocupa más porque lo vemos en una forma más establecida, vemos diferentes iniciativas y lo que más me preocupa cuando hay oficiales y representantes oficiales del gobierno español que están promoviendo ese odio. Efectivamente, del gobierno español, lo acabas de decir. A ti te llaman constantemente, no sé si a consultas o a qué, te llama el bueno de Álvarez, que estará enamorado de ti o algo, porque te llama sin parar. Y yo no he visto que llamen al embajador de Irán cuando al principio de las manifestaciones asesinaron a 40.000 personas y a él no le llamaron. ¿Por qué? Yo no me meto en por qué a uno lo convocan o a otro no. Tengo varias preguntas sobre los mensajes al régimen iraní y cómo vemos que el régimen iraní los está interpretando. Porque si el régimen iraní está felicitando el gobierno aquí en España por su postura, a mí me parece problemático. Ya les felicitó Hamás, ¿no? Les felicitó Hamás, les felicitaron los hutíes, la organización terrorista de Yemen, los felicitaron el régimen iraní no solamente una vez. Entonces, para mí, parte de ser diplomática no es solamente decir mi mensaje, sino entender cómo se entiende mi mensaje. Y cuando el mensaje, la postura del gobierno español, no solamente nosotros en Israel lo entendemos así, cuando el régimen iraní lo está felicitando, mientras todo el mundo, no solamente occidental, también los vecinos de Irán las están condenando, ahí me parece que quizás tenemos que reevaluar esa postura. Sin ninguna duda, me parece que eres muy suave con esto de reevaluar, muy, muy diplomática. Pero ya que has sacado el tema del 7 de octubre, yo, bueno, como persona más que medianamente informada, pero no siempre pensé que eso era por los acuerdos de Abraham, porque no querían de ninguna manera que Israel tuviera aliados a todos los países del Golfo, y Arabia Saudita acababa de decirlo. Pero la pregunta que yo te quería hacer es que teniendo Israel como tiene, o al menos creemos, quienes no somos nada antisemitas, sino lo contrario, los mejores servicios secretos del mundo, ¿cómo eso no se pudo prever? Esa masacre terrorífica que tuvo que estar preparándose muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y lo estamos todavía analizando,
casi 3 años después y todavía en las diferentes partes del ejército, en las diferentes organizaciones, ministerios, estamos todavía intentando de entender el cómo. Cómo es que otra vez, 50 años justo de otra guerra que ocurrió por una sorpresa que no la estábamos esperando, cómo es que estamos viendo la masacre más grande de judíos desde el Holocausto. 2.500 en una sola noche, ¿no? Y 250 secuestrados y heridos, pero no es solamente eso. Cuando vemos los planos, los planes que tenían, el objetivo, lo que estaban intentando de hacer, eso es lo que me da más miedo. Y lo que muchos de los israelíes todavía estamos preocupados. ¿Y qué estaban intentando hacer? No solamente matar a quien vean, es una eliminación total. La crueldad que hemos visto. Una crueldad en las imágenes que se puede ver. Contra familias, abusos sexuales, las obligaciones, lo que obligaron a familias a hacer entre ellos. De verdad, no lo quiero repetir aquí porque es horrible. Parte de mi trabajo era ver todas las imágenes, escuchar todas las historias, y son cosas que te quita el sueño de la noche, porque no solamente eso no te hace dormir, sino entender de que si tendrían la oportunidad, lo harían de nuevo. Y lo dicen, si tendrían la oportunidad, lo hubieran repetido en cualquier oportunidad. Lo que a varios de los israelíes todavía nos impacta no es el por qué ocurrió, el a qué hacemos ahora, sino hablamos todos nosotros de la coexistencia. En Israel la necesitamos, en Israel necesitamos paz, necesitamos acuerdos como los acuerdos de Abraham, como los acuerdos de paz que tenemos con Egipto, con Jordania, porque así podemos, todos los países de la región, seguir adelante y colaborar y trabajar juntos. Pero ese día lo que hemos visto no era solamente el ataque de Hamás, sino la felicidad de la población de Gaza con cada secuestrado que entró, las celebraciones de cada cuerpo de una mujer, un hombre israelí que pasaba en las calles de Gaza. Y es algo que entendés que nuestros vecinos, con ellos tengo que encontrar una manera de... Muchos de los cuales trabajan en Israel, ¿no? Trabajaron en Israel, conocían varias personas de los kibutzim. Justo estamos ahora en estos días traduciendo el libro de Eli Sharabi. Ay, es Eli Sharabi... Este pobre que dijo al llegar que en esa cosa que les pusieron ahí, sí, que estaba contento de ver a su familia y las habían asesinado a su mujer. Él no sabía hijas. Mientras estaba secuestrado por me lo traes, bueno. Sí, es el libro que lo escribió con tanta valentía, con tanto poder. Él sobrevivió esos días estando secuestrado en principio por una familia en Gaza, después en los túneles horribles debajo de Gaza, y lo que lo mantenía en la vida era la idea de volver... De que estaba viva su mujer y sus 2 hijas. Y los habían asesinado. Lamentablemente. Vete a saber cómo. Una historia dolorosa, pero también de resiliencia, de fuerza. Y para mí, leyendo el libro, aunque sabes la historia tan trágica, entendés el poder del ser humano. Y cuenta también de los gazatíes que él conoce en esos 700 días. Cuenta toda la historia. Por eso les recomiendo a todos leerlo, porque él cuenta la historia de toda esta tragedia en una forma tan sencilla y personal, por supuesto. Y lo presentáis esta tarde, ¿no? Sí, tenemos diferentes eventos con él. Estaba también en la Feria del Libro. ¿Ah, está aquí él? Sí, él y su hermano. Qué bien, porque a otro hermano lo mataron, ¿no? Sí, y hay tantas historias trágicas así, tantas historias que varias veces, es que se habla del 7 de octubre como un día que fue y se acabó.
un incidente de un día. No se entiende que fueron ataques de semanas, de cohetes, misiles. ¿Hay alguno de los secuestrados que todavía no hayan devuelto? No, No. todos han vuelto. Yo quería preguntarte, en relación con lo que decías antes, aquí el gobierno nuestro y otros gobiernos hablan de los dos estados, cosa que rechazaron los líderes palestinos en numerosas ocasiones. Entonces no es una cosa a la que se oponga Israel, no sé si además, sino que realmente ellos no consideran que eso sea una solución. Para ellos la solución es desde el río hasta el mar, que se vaya a Israel. No, ¿o cómo ves tú eso, lo de los Para dos mí, estados? ahora repetir el eslogan de dos estados sin entender la realidad, la compleja realidad en donde estamos ahora, no tiene mucho sentido. Esos dos estados, ¿quién controla Gaza? Porque por ahora la autoridad palestina y Hamás no se llevan, se están matando. Entonces, ¿será una solución de 3 estados? Por eso hablar y repetir ese eslogan sin 3 estados en analizarlo. una franja que es más pequeña que Madrid, ¿no? Son, ¿qué son? 40 kilómetros muy por pequeña, 10 de ancho, ¿no? todo Israel, pero estamos hablando también de lo que está ahora bajo el control de la autoridad palestina, lo que está por negociar, pero es un proceso tan largo. No se puede repetir un slogan y esperar que todo se arregle. Y hay también que exigirles a los líderes palestinos lo mínimo de lo que nos están exigiendo a nosotros. Porque cuando responsabilidad, que gobiernen a su población, seguridad, educación. Ahora, cuando estamos mirando los libros de educación que están enseñando en la autoridad palestina. Los libros de texto que enseñan a los niños hoy. Exacto, que varios de esos están pagados por la Unión Europea. Significa que los impuestos de ciudadanos de la Unión Europea están dirigidos a fomentar el odio. Y vemos cómo el odio ese se está repitiendo. Entonces la indoctrinación del odio se tiene que parar y hay que condicionarlo. No se puede seguir ayudando y dando dinero, millones de euros de los ciudadanos españoles a la autoridad palestina sin exigir algo en respecto. Me imagino que también los ciudadanos españoles esperarían lo mismo. Por supuesto, por supuesto. Es que es el colmo, que el adoctrinamiento en el odio a Israel lo está pagando los ciudadanos europeos, entre ellos los españoles. La corrupción dentro de la autoridad palestina también. Si les dan dinero, ¿quién controla ese dinero? ¿Quién lo maneja? ¿Cómo pueden verificar que de verdad va a los canales adecuados? Eso también hay que exigirlo, hay que condicionarlo. Si en ninguna declaración no hay una exigencia, algo que lo diga así, cuando entro a la página web de Exteriores veo solamente condenas contra Israel. Parece que solamente Israel vive sola en la región, no existe Hamás, no existe Hezbollah, no hay ninguna responsabilidad de la autoridad palestina. Y para mí, si de verdad queremos hablar de un futuro próspero y estable para nuestra región, hay que hablarlo en una forma real. Efectivamente. Y a mí otra de las cosas que más me preocupa, porque yo sí que soy projudía, pero la pérdida de la relación con Israel desde el punto de vista del progreso científico, es que va a ser un desastre para España. ¿Dónde nos sitúa a los españoles por ponernos en contra de Israel? Para nosotros, en la embajada, en el ministerio y en general en Israel, sabemos hacer la separación. Hay ahora un gobierno con quien no estamos de acuerdo y tenemos mucha crítica sobre su postura y sus iniciativas. Eso no es toda España. No son los ciudadanos españoles, no son todas las instituciones, las regiones. Tenemos mucho trabajo, muchas colaboraciones, una amistad con los ciudadanos españoles que eso no se puede quitar. Esa colaboración sigue.
el desarrollo académico que estás hablando, farmacéutico, medical, agricultura, todo esto. Todos los premios Nobel que ha tenido Israel, ¿cuántos ha tenido Israel? Y seguimos más que adelante. Los americanos, yo creo, ¿no? Es que siempre lo decimos, Claro. per cápita, me parece que los pasamos, pero Sí, para sí. nosotros todas esas innovaciones e iniciativas están aquí para compartirlas, para trabajar juntos para el bienestar de todos nosotros. Y para nosotros esta amistad con los ciudadanos españoles es algo que seguimos haciendo diario. Pues no sabes lo que te agradezco. Como decíamos antes, aquí no llaman nunca al embajador de Irán, no protestan nunca de todos los asesinatos y los homosexuales colgados de las grúas, pero el gobierno, nuestro gobierno, el gobierno de España, que nos representa a todos, pero que el pueblo español nada tiene que ver con este gobierno. Nada tiene que ver. Veo la mayoría silenciosa y sabemos que hay una minoría que hace mucho ruido, la minoría que lamentablemente es responsable de romper la vuelta ciclista, de las manifestaciones tan violentas. Esa mayoría silenciosa vemos y varios nos hablan y nos mandan correos, teléfonos, nos dicen que apoyan, que este gobierno no los representa. Entonces sabemos que hay varios que piensan en una forma diferente. Claro. Lo que vemos, y a mí me preocupa, son diferentes ocasiones donde en las manifestaciones violentas hay organizaciones terroristas. Claro. Que están vinculados a eso. ETA estuvo en lo de la Vuelta Ciclista, en Bilbao y en Madrid. ETA, vemos a Samidun, una organización que está conectada al PFLP, que es una organización terrorista. Aquí, Samidun, en España, no se declara como una organización terrorista, pero en varios países en el mundo sí que es una organización terrorista. No, yo no había oído hablar de ella, Samidun. Samidun, y ellos firman también porque están muy orgullosos de su trabajo, motivando y llamando a la gente que salga a las calles. Y eso es lo que vemos, que nuestra historia del pueblo judío, el pueblo más perseguido del mundo, hemos visto que empieza con nosotros, pero no se termina con los judíos. Y este odio es un síntoma de la sociedad. No es un problema que solamente las comunidades judías tienen que estar preocupadas, sino tenemos que enfrentarlo como una sociedad. Esas manifestaciones que vemos a Samidun, vemos también Hamas actuando en España, vemos conexiones con Hezbollah, con el régimen iraní. Me imagino que los ciudadanos españoles que han sufrido tanto bajo el terrorismo de ETA no quieren ver el terrorismo volver a las calles de España. Claro que no, por supuesto que no. Embajadora, ¿tú qué solución ves a este problema que lleva tanto tiempo sin poderse resolver? ¿Qué es lo que propone el Estado de Israel? Para nosotros, a lo largo de los años teníamos la esperanza que si ofrecemos una estabilidad, un futuro económico estable, un futuro para los niños, eso será una oportunidad de rechazar el terrorismo. El problema es que vemos que el terrorismo está tan metido en la población que se necesita más de un diálogo entre Israel y Hamas, o se necesita el esfuerzo de la comunidad internacional que ¿Ahora rechace es el terrorismo. O sigue siendo Hamas? Hamas en Gaza y también en diferentes zonas de la autoridad palestina que están intentando de controlarlo. Hezbollah está en Líbano y el gobierno de Líbano está intentando de rechazar a Hezbollah, pero no están logrando porque se están agarrando, no quieren desarmarse. ¿Y quién les financia? Irán. Sí, sabemos que Irán está financiando, capacitando, motivando y empujando a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes. ¿Solo Irán o hay alguien más? Hay algunos otros, pero el poder más grande detrás de esas organizaciones terroristas sabemos que
son diferentes tentáculos del mismo pulpo del régimen iraní. Y por eso para nosotros el problema, las amenazas que vemos del régimen iraní no es algo que solamente Israel lo piensa. Claro. Lo piensan varios países en la Unión Europea, varios países en nuestra región, y eso es lo que tenemos que enfrentar. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Esas son las iniciativas que tenemos que promover. Cómo se rechaza el terrorismo, cómo se rechaza un régimen terrorista fanático que quiere no solamente eliminar a Israel, sino también está matando, como has dicho, a su propia población. Yo pensaba que iba a haber una, no sé, demostraciones, o sea, manifestaciones por parte del pueblo iraní en contra de su gobierno. Porque así empezó todo, porque yo creo, claro, si tienen que gastar tanto dinero en financiar organizaciones terroristas, debe de ser un desastre como está la economía en Irán, y por eso salieron a la calle, estaban indignados y uno de los motivos era económico. Matan a 40.000 y ya no vuelve a salir nadie a la calle. Es que la violencia contra la población es muy fuerte y hay varias cosas que no sabemos. Han quitado el Internet por 89 días para que la población no esté conectada con el mundo. Y que no estén conectados entre ellos tampoco, exacto, claro. Para que no puedan salir a las calles. Entonces, lo más importante para nosotros es que la población esté segura. Claro. Y por eso no los puedo culpar. A mí, la verdadera pregunta es, ¿dónde está la gente que tan rápidamente sale a las calles a manifestar desde el río al mar o llamando gritos contra Israel? ¿Dónde están ellos si de verdad es sobre los derechos humanos? Claro. Le digo la verdad, yo como mujer israelí siento que las organizaciones feministas internacionales me han decepcionado. ¿Solo decepcionado? Yo creo que te han traicionado. Imagínate lo que están pensando las mujeres iraníes. Claro. Y las mujeres iraníes que ellas hicieron en su momento, la revolución consistente en quitarse. Y aquí resulta que se cortan el pelo. ¿Qué es lo que hicieron? Unas organizaciones idiotas. Algo hicieron con el pelo. No, aquí en Europa en general. ¿No? Pero, para manifestar el apoyo se cortaban el pelo o algo así, no me acuerdo exactamente lo que era, pero una idiotez. Pero esa es la cosa, la gente sale a las calles, no vi ninguna manifestación contra Hamas, no vi ninguna manifestación contra Hezbollah, no vi ninguna manifestación de miles de personas contra el régimen iraní, sino vi muchas excusas. Entonces, para mí, lamentablemente, es más y más obvio que no es una crítica legítima. Claro no es sobre derechos humanos. No, ¿qué va? Es otra excusa más antisemitismo. Ellos dicen, no, somos antisionistas. Tú eres antisemita. Y gracias por decirlo, porque varias personas cuando dicen muy orgullosamente soy antisionista, no entienden lo que están diciendo. Claro. Peor, si lo entienden, es otra cosa. Para que la gente que lo está dudando... Explícalo para que lo sepan los espectadores. Sionismo es el derecho de la identidad nacional de los judíos. Me parece que varios pueblos o todos los pueblos tienen ese derecho. Y no me parece que hay alguien aquí en España que se va a negar a un derecho de la identidad nacional. Hay muchos que se niegan a la identidad nacional española porque son separatistas, porque son comunistas, en fin. Pero negar la identidad nacional judía, que eso es lo que es el sionismo, a mí me parece obvio que no es un algo derecho legítimo. humano poder declararte judío. Y por eso lo estamos conectando al antisemitismo. No se puede separar. Si el judaísmo es la única identidad nacional que uno dice que no tiene un derecho, ahí tenemos el problema. Para mí lo que veo es que judíos que han vivido aquí en España en varios años, cientos de años, que son españoles, y de repente tienen miedo de decir que son judíos. ¿Ah, sí? ¿Ahora? Tienen miedo ¿En estos días ahora? Sí.
En estos 2, 3 años, esto es lo que ha cambiado. Vemos los informes que salen que hay más y más delitos de odio antisemitas. Entonces, cuando la gente nos dice que es un sentimiento y que hay un sentido, no, son estadísticas, son números que muestran cómo ha surgido el odio, cómo el antisemitismo está creciendo. ¿Y cómo ha surgido, en tu opinión? Cuando vemos que hay una visión, una perspectiva muy sesgada, muy parcial, cuando se generaliza a todos los israelíes, a todos los judíos, y cuando se los culpa por algo que no son responsables y varias veces no es verdad. Entonces vemos una bola de nieve que está creciendo. Y cuando lamentablemente no vemos un rechazo claro, no vemos una forma de combatirlo, y vemos diferentes incidentes. La semana pasada ocurrió en Barcelona un incidente también con 2 mujeres de Estados Unidos que llevaban la estrella de David, que las echaron de un local por llevar la estrella de David y ¿En Barcelona? Preguntar si son sionistas o no sionistas, y se empezó un debate. El local rápidamente sacó un comunicado que rechaza esa discriminación. ¿Pero qué clase de local era? ¿Era un bar? ¿Era un teatro? ¿Qué era? Te digo la verdad, me da igual. Ya. Ningún lugar tiene que hacer, es claro. Una discriminación. Esa pregunta no tiene... Ya, es como yo llevo una cruz y entonces me echan de... ¿no? Es lo mismo. Sí. Y eso es lo que me preocupa, que no escuche ninguna condena de la ciudad, de la Generalitat, no escuché ninguna condena de las autoridades. No me había enterado que eso había ocurrido. Sí, son varias cosas que estamos viendo, una acumulación de incidentes. Cuando se rechaza cualquier participación de israelíes. Bueno, eso es lo que es increíble. En concursos deportivos, en eventos académicos, cuando poco a poco nos dice que mejor no estemos por ahora por cuestiones de seguridad. Pero varias veces las cuestiones de seguridad son más como una excusa. ¿Es una excusa? ¿Son una excusa? Son una excusa que nos obliga a los israelíes, a los judíos, otra vez más escondernos. A lo largo de la historia, varias veces nos teníamos que esconder. Yeah. No quiero volver a esta situación y no me parece que en España, en el 2026, tenemos que volver a esa situación. Si los judíos en España tienen que volver a esconderse, no nos tiene que preocupar solamente a nosotros, sino a la sociedad aquí en España. Por supuesto, claro que sí. Yo cuando veía, el año pasado yo creo que era, o hace 2, antes de que llegara Trump, porque Trump se las ha quitado todas estas tiendas de campaña de las universidades americanas, todos en contra de Israel. ¿Esto qué es? Es una campaña de casi 20 años, algo sistemático que vemos de otra vez cómo se establece el odio. Y cuando lo estamos analizando y vemos las personas, el dinero, los contactos, es impresionante de ver esa red de cómo fomentar el odio. Y cuando está en universidades, el sitio que tiene todas las universidades. Pero el sitio que tiene que enseñarnos a pensar, a debatir. Sí, pero es que el wokismo pasa porque no se puede decir algo que le moleste a otro. ¿Y dónde está el espacio de debate ahora? Pero vamos a ver, se trata justamente de enfrentar unas ideas con otras, de la discusión sale la luz, pues no. Exacto. Pero menos mal que hay el presidente Trump, yo creo que lo ha hecho muy bien. Pero en cambio hace poco, me parece que ha tenido una discusión Trump con Netanyahu porque no se acababa lo del Líbano. ¿Qué dices tú de eso? El presidente Trump y el primer ministro Netanyahu tienen varias conversaciones y como buenos amigos no estamos de acuerdo con todo. Claro.
la situación de Hezbollah en el Líbano nos preocupa. Tenemos que solucionarla. Ya años que la población en el norte de Israel está bajo fuego, para que quizás en los medios internacionales se presenta como un alto fuego, pero la realidad diaria de los ciudadanos del norte de Israel es vivir bajo fuego. Porque es el límite, lo que está cerca del límite con el Líbano. Pero Israel es un país tan pequeño que estamos hablando de casi tercio del país que está bajo fuego, que los estudiantes van a la escuela bajo fuego. Entonces no se puede vivir así. No se puede vivir que nos despertamos y hay otros heridos, otros muertos bajo este alto fuego. Entonces necesitamos un compromiso de Hezbollah que se van a desarmar. Y parte de esta frustración que expresó el primer ministro es la frustración de todos nosotros, los ciudadanos, que estamos preocupados. Porque no quieren desarmarse. Hezbollah han dicho que no se van a desarmar. Es la condición más básica. Y el gobierno del Líbano sí, teóricamente, sí quiere que se desarme. Por supuesto, y ha rechazado no solamente Hezbollah, el gobierno del Líbano ha rechazado también la conexión con el régimen iraní y ha dicho que no quiere ningún operativo del régimen iraní que se quede y que sigue actuando en Líbano. Mientras Hezbollah sigue actuando desde Líbano, Líbano no puede ser un país soberano. Claro. Y por eso esto no tiene nada que ver con las negociaciones con el régimen iraní. Ellos están intentando de conectar entre los dos casos y controlar Líbano como están controlando las otras organizaciones terroristas. Nosotros no tenemos que caer en eso, sino seguir separándolo. Muy bien. Embajadora, pues no sé si quieres dar algún mensaje, último mensaje a nuestros espectadores, que muchos, pues bueno, como yo misma, no conocemos a fondo el tema de Israel y es tan larga, tantos años de un conflicto justamente con el único país democrático que tenemos en Oriente Medio, que me gustaría que dieras un mensaje positivo, si es que puedes hacerlo. Y un país con que compartimos tantos valores, tanto pensamiento, tanta historia, tanta cultura. Para mí, si pudiera llevarlos a todos a Israel, eso sería mi recomendación. Ir y verlo, vivirlo, oler los mercados, probar todas las comidas. Es una experiencia que no se puede explicar y se entiende mejor, se entiende el tamaño, se entiende el desafío, se entiende las amenazas, pero también se ve el ecosistema, se ve la población. Para nosotros, cuando me preguntan cuándo es un buen momento a ir a Israel, digo que desde tiempos bíblicos, que son tiempos turbulentos, entonces no hay que esperar y hay que ir. Y para nosotros sabemos que diferentes relaciones con diferentes gobiernos pueden ser mejores o peores, pero las relaciones entre los ciudadanos y la población, eso lo vamos a mantener siempre. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Dana. Muchísimas gracias. Leeré este libro tan bueno que tanto miedo me da leerlo porque voy a pasarlo mal, pero creo que no, que está explicado de una manera, bueno, pues pensando en el lector. Pues muchísimas gracias. Y ojalá que tengamos pronto una buena solución para Israel. Amén. Gracias. A ti.